Capítulo 41, en donde se da idea de lo que decían los periódicos y de lo acaecido en la estación de Atocha. La información. En cuanto a la información de todo lo sucedido en el Cerro de los Ángeles, en la estación de Getafe y en la de Atocha, la llegada de Dios, así como la reseña del gran desfile hasta San Francisco el Grande y el solemnísimo Te Deum que allí se cantó, los diferentes actos religioso-oficiales de aquel día indescriptible y, finalmente, la instalación de Dios en la Santa Iglesia Catedral de San Isidro el Real, aparecía en la totalidad de los diarios con epígrafes como estos. El sublime suceso de hoy en el Cerro de los Ángeles. Dios aparece a las 11:03 en un campo de olivos. El sumo pontífice había llegado 6 horas antes. La multitud estuvo a punto de arrollar a Dios. Hubo que escoltarle hasta Getafe y con este motivo se produjeron desórdenes y víctimas. El Agnus Dei, suelto, fue a estrellarse en los alrededores de una aldea de la provincia de Soria. Detalles de la entrada de Dios en Madrid. Dios tuvo elogios para el cielo de España. El desfile se verificó en medio de precauciones extraordinarias. La tropa se vio obligada a enfilar los cañones contra la multitud, pero solo en 4 o 5 sitios del trayecto tuvo necesidad de disparar. El número de muertos no es excesivo si se tiene en cuenta que más sucumbieron en Jericó. Termina el desfile. Te Deum en San Francisco el Grande. El Papa, enfermo de la emoción, ha sido hospitalizado en la Nunciatura. Dios dice que no es cosa de cuidado. Los actos de hoy. Recepción y comida privada en el Palacio de las Cortes. Bendición de Dios a todos los españoles desde la Plaza de la Armería. Más actos oficiales. A la caída de la tarde, Dios, fatigadísimo, quedó instalado en la catedral, dispuesta para su residencia. Audiencias anunciadas. Lo que se prepara para mañana. El aspecto fantástico que ofrece Madrid. Efervescencia en las calles. La ciudad parece haber enloquecido. Casos de fanatismo. La noticia en provincias y en el extranjero. Otros detalles. Seguían a estos epígrafes sensacionales, planas y más planas de información. Anécdotas, hechos, minuciosas descripciones, partes facultativos, lirismos, citas bíblicas, alabanzas, comentarios literarios. En las secciones de última hora se leían columnas enteras de nuevas noticias encabezadas así. Parece ser que Dios solo piensa estar en Madrid 10 días. Saldrá a provincias el 20 y el 2 de junio partirá para Italia. Y en las que en efecto se lanzaba a la publicidad el rumor, corrido a avanzadas horas de la tarde, de que Dios había fijado exactamente la fecha en que tenía resuelto marcharse de Madrid y continuar su tournée. Balance policlínico. Funcionaron incansablemente día y noche las emisoras de radio de todo el mundo. Se intensificó hasta el surmenage de sus empleados el trabajo en las agencias de prensa y una información casi tan completa como la de los diarios de Madrid pudo leerse pocas horas después en los restantes periódicos de las 5 partes del planeta. Sin embargo, pocos fueron, quizá ninguno, los que expresaron la exacta verdad de lo sucedido a la llegada de Dios en el Cerro de los Ángeles, en la estación de Atocha y en las calles de Madrid. Todos procuraron ocultar, por ejemplo, bajo el efecto esplendoroso de la emocionante aparición y del divino desfile, las horas de sangre y de luto que Madrid, con sus masas de ciudadanos llegados de los 4 puntos cardinales, había vivido estremeciéndose de angustia. Lo que los periódicos calificaban de desórdenes y víctimas en el cerro había sido en la realidad una escabechina que ponía los pelos de punta. El trabajo de las 6 ametralladoras Thompson, abriéndole el camino a Dios, produjo docenas de muertos y centenares de heridos, pero la lucha que después se entabló allí entre las masas furiosas y el ejército, lucha que duró horas, lucha inaudita para finalizar la cual se intentó mandar tropas desde Madrid, las cuales no pudieron llegar a causa de que el acceso entre aquellos millones de seres acampados era totalmente imposible, lucha que solo concluyó cuando 2 escuadrillas de aviones de Getafe bombardearon el cerro y sus alrededores. Constituyó una verdadera hecatombe. Solo 10 días más tarde pudo lograrse una estadística de las bajas producidas en el Cerro de los Ángeles por la llegada de Dios, y esa estadística, entre seres ametrallados, pisoteados, aplastados y linchados por la propia multitud, arrojó las monstruosas cifras de 7.321 muertos, 18.900 heridos, 21.482 confusos y varios idiotizados. Y sin embargo, no era eso todo. Había que sumar, por otra parte,
los fallecidos en las apreturas inverosímiles de la estación de Atocha a la llegada del tren tranvía de Getafe, los sucumbidos en las calles de Madrid, es decir, el resultado de los agujeros que los cañones de tiro rápido se vieron precisados abrir en las masas humanas que cubrían la carrera, las cuales, lo mismo que en el cerro, en su deseo loco e imposible de acercarse a Dios, tuvieron que ser barridas en varios sitios del trayecto para evitar que hicieran trizas al Pantocrátor. Y todavía no era eso todo. Todavía era necesario agregar a la suma fúnebre los que perecieron estrellados durante el desfile divino por haberse desplomado aleros de tejados, cornisas de edificios y ramas de árboles, en los que se agolpaban racimos de espectadores de tal modo numerosos que nada pudo soportar su peso. Y aún no se completaba así la lista. Aún tenían que agregarse los que concluyeron asfixiados entre el gentío, entre los cuales había 120 chiquillos, y todavía en estas listas no se enumeraban los suicidas fanáticos, los que se tiraron de los balcones y azoteas al paso de Dios, los que conseguían, a costa de sobrehumanos esfuerzos, ponerse en primera fila para, al llegar ante ellos el cortejo, dispararse un tiro en la cabeza, tomarse unos gramos de estricnina o hincarse un cuchillo en el corazón. En una palabra, los que ansiosos de ofrecer algo al Altísimo y no teniendo qué ofrecerle, le ofrecían la existencia. Resumiendo, desde las 11:02 de la mañana en que apareció el Señor en Getafe hasta las 9 de la noche en que quedó instalado en la Santa Iglesia Catedral de San Isidro, murieron en aquel día 10 de mayo 4.863 personas. 4.863 personas. Y entre heridos, enfermos, contusos e idiotizados llegaron a los 53.262, lo que hacía un total de 68.125 bajas. Nada en el mundo, ni los más sangrientos combates, ni las más enconadas luchas políticas, ni las mayores catástrofes provocadas por las fuerzas de la naturaleza, ni siquiera el consumo de leche esterilizada, habían causado más víctimas en menos tiempo desde las alejadas edades en que el hombre del Neandertal le dio el primer estacazo al mamut, hasta que en 1927 el holandés Sweets ganó el campeonato europeo de juego de la oca. Nada de esto dijeron los periódicos, no. Ni dijeron tampoco que aquel día 10 de mayo se robaron en Madrid y sus alrededores 2.864.970 relojes, 1.131.456 carteras, 789.206 estilográficas, 48.053 automóviles, 2.262 bolsillos, 301 sujetaligas de señora, 3 bisoñés, una locomotora. Ni dijeron los periódicos que aquel día se extraviaron 14.464 niños y se perdieron 2.823 señoritas honradas, de las cuales no volvieron a saber sus papás hasta que meses después fueron invitados a otros tantos bautizos. En la estación de Atocha. Pero en lo demás, qué derroche de detalles. ¿Qué descripciones se leían, por ejemplo, del momento en que el tren tranvía de Getafe que conducía a Dios entraba en agujas en Atocha? El Papa, el nuncio, el legado, el gobierno, todos los séquitos y acompañamientos, perdidos por el camino en aquella fuga y aquel desorden formidable que siguieron al avance de las multitudes y al ataque de las ametralladoras, habían conseguido alcanzar la estación antes que el tren, utilizando toda clase de medios de locomoción. Pero llegaban en un estado verdaderamente impresentable. ¿Dónde estaban las suntuosidades de 2 horas antes? El polvo del camino, el calor, el oleaje destructor de las masas, la gasolina y el aceite, la angustia, la pólvora, el sudor, la noche sin dormir y el calzado que, sin saberse por qué, les apretaba a todos, hacían de las brillantes comitivas grupos inconexos de desarrapados internacionales. Eran como los coros de un teatro de ópera de una capital de provincia. Ya el presidente del Consejo no tenía que avergonzarse de su chaquet de 60 duros, porque si realmente su chaquet estaba hecho un asco y su chistera parecía un bandoneón, las ropas de los demás personajes que le rodeaban podían codearse con su chaquet y su chistera sin establecimiento de diferencias visibles. Al nuncio, pestañas rebozadas en polvo y vestiduras ajadas y sucias, podía confundírsele con un párroco rural regresando al pueblo después de un día de caza en monte. El legado, los cardenales, los individuos de las órdenes militares y religiosas, el cuerpo diplomático y la grandeza no ofrecían mejor aspecto,
Y en cuanto a aquellos 12 caballeros distinguidos de la nobleza, tan ostentosos antes en el cerro bajo sus estupendas armaduras y arreos del siglo XVI, ahora tenían el aire de guerreros supervivientes de una cruzada en la que los turcos les hubieran perdonado la vida a condición de cambiarles sus flamantes indumentarias por otras procedentes de un baratillo de Constantinopla. En lo que afecta al Papa, el desastre era tan grande como corresponde a un ser de su altura y que además viste de blanco. Aclaración del autor. Al llegar aquí, el autor se ve obligado a recordar a sus lectores el constante respeto con que ha tratado a su santidad el Papa siempre que ha tenido que referirse a él a lo largo de este libro. No pueden existir, pues, sospechas de irreverencia. Las relaciones del autor con el Vaticano son cordiales, y si el autor nunca ha ido en peregrinación a Roma, no ha sido porque sus deseos de acudir allá no fueran arrolladores, sino por falta absoluta de ganas. Al autor le interesa que conste dicha cordialidad entre él y la Santa Sede, y hechos la aclaración y recordatorio, el autor prosigue su narración para decir que el Papa, con sus blancas sedas holladas por tanto acontecimiento adverso, estaba cochambrosísimo, estaba hecho una birria. Durante un buen rato, y mientras llegaba el tren que conducía a Dios, el cual se eternizaba sobre los rieles para venir despacito y sin traqueteos, como había anunciado el maquinista, aquellos cortejos antes esplendorosos se dedicaron furiosamente a un pintoresco trabajo de tocador. Papa, nuncio, legado, gobierno, caballeros, nobles, alta milicia, alto clero, cuerpo diplomático, cámara legislativa, etc., rivalizaban en pedirles cepillos a los empleados de la estación y todos y cada uno se apresuraban a tratar de limpiarse ocultamente los zapatos con los cortinajes de las salas de espera o con las vestiduras del personaje que tenían más próximo. Los caballeros de Calatrava, a causa de sus amplísimos y flotantes hábitos, fueron los que más tocaron las consecuencias de este prurito de aseo general, y no bien se distraían hablando u oteando el horizonte por donde el tren iba a surgir, cuando un príncipe, un arzobispo o un embajador se aprovechaba inmediatamente de su distracción para quitarse el polvo del calzado frotándoselo enérgicamente con las nobles telas de la orden que vestía el distraído caballero. Hubo, como ya podrá suponerse, bastantes broncas, pero gracias a la hábil intervención de los individuos del cuerpo diplomático presentes, no pasaron a mayores. Para decir verdad, quien más sufrió con aquel estado de cosas fue el propio pontífice. Su amor a lo suntuoso, a lo brillante, a lo magnífico, su megalomanía desbordada de hijo del milanesado, se veían heridos y mancillados, produciéndole atroz desasosiego. En estas circunstancias, verdaderamente lamentables, se oyó silbar al tren divino que, detenido a 100 metros del puente metálico del semáforo, pedía vía libre para entrar en la estación. La confusión fue tremenda. Tratóse, casi inútilmente, de organizar los grupos, las presidencias, los séquitos. Se corrió de aquí para allá, se pisotearon unos a otros, y los calzados limpios, a costa de tan heroicos esfuerzos, volvieron a ponerse hechos una mugre. ¿Y el Papa? ¿Y el Papa? Buscáronle nerviosamente. No estaba. Por fin apareció en el lavabo de un vagón de cierto tren formado para Aranjuez, donde luchaba por conseguir agua del grifo con la que hacerse una toilette somera. No pudo lograrlo, porque en 10 minutos el grifo del lavabo solo manó 3 gotas. Sin embargo, no debía culparse de este descuido a la compañía. La compañía ya ponía por su parte los lavabos. En cuanto a poner el agua, eso, como se sabe, es deber de la naturaleza. Arrastrado fuera del vagón, el Papa se colocó al frente de las personalidades receptoras. El tren avanzaba ya bajo la marquesina. ¡Esas músicas! ¡Pronto! ¡Que ataquen! Circularon órdenes para que se tocasen las piezas preparadas. Era inútil. De las completas y maravillosas orquestas organizadas para el divino recibimiento en el cerro, solo habían conseguido llegar a la estación un cornetín y 2 primeros violines, y de estos últimos, los últimos serán los primeros, a uno se le había perdido el instrumento y el otro solo conservaba el arco. Y así se dio el imprevisto caso de que el tren que conducía a Dios, a su entrada en la estación de Atocha, se viera saludado por los acordes únicos de un cornetín. Resultaba triste, palabra de honor. Al detenerse el convoy hubo una ráfaga de estupefacción. Nadie podía decir cuál era Dios entre aquellas sartas de viajeros asomados a las ventanillas. Por fin, ¡allí, allí!, se grita. ¡En el segundo coche! Riada de personalidades hacia el segundo vagón. ¡Señor, señor! El hombre con hongo,
repechado sobre el marco de la portezuela, pone cara de primo. No es Dios, es el farmacéutico de Getafe. Consternación, vuelta a buscar. El Papa y los séquitos galopan jadeantes a lo largo del andén. Es el momento en que lo han invadido ya las multitudes y por instantes el terreno en que se mueven los recipiendiarios oficiales se limita y se empequeñece. Olas de gente, más olas de gente. Ya no se puede dar un paso. Ya están abarrotados los techos de todos los vagones y los trenes que iban a salir no pueden hacerlo, porque las vías desaparecen bajo el gentío. Vuelven a sonar aclamaciones y atronadores vítores. Vuelve a dominar la confusión inenarrable en la que nadie se entiende. A esta hora, 12:30 de la mañana, fue cuando no se sabe quién robó una locomotora. ¿Cómo pudo ocurrir? Problema insoluble. Lo cierto es que en el depósito de máquinas humeaban media docena de 482 con los fuegos encendidos y los manómetros a presión, y que al volver al depósito los fogoneros y mozos de engrase, que lo abandonaron para presenciar la entrada del tren divino, en lugar de media docena de locomotoras, había 5. ¿Quién pudo llevarse la locomotora que faltaba? ¿Cómo? ¿Conduciéndola a dónde? Extremos inexplicables. Pero la locomotora no apareció ni aparecería más. Valía 386.000 pesetas. Fue un buen golpe. La confusión crece y la consternación también. La busca de Dios se hace frenética. Al cabo, cuando el Papa y todo el elemento oficial han recorrido 6 veces la extensión del convoy y se hallan junto al furgón de cola, allá en cabeza, junto al tender, hay un remolino formidable, un griterío condensado y suenan distintamente las palabras mágicas. ¡Maránata! ¿Es posible? Sí, es posible. Ya lo han encontrado. Las masas levantan entusiastas sobre sus cabezas a un revisor de la compañía. Es Dios.